Sí. Bueno, buenos días, Dominic, ¿cómo estás? Me presento, soy Rafaela Vázquez, voy a decir quién lleva a cabo la entrevista. Antes de iniciar, quisiera confirmar que tengo tu consentimiento para poder grabar esta entrevista con fines educativos para que mi profesor respectivamente lo pueda ver. Claro que sí. Chévere, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada te quisiera comentar cuál es el objetivo de la entrevista. Eh, Primero que nada, bueno, la entrevista busca contrastar los hallazgos del grupo con la experiencia del profesional y el conocimiento, que en este caso sería pues tu experiencia como profesional y lo que nosotros hemos hallado como grupo respecto a la psicología y la comunicación. Entonces, hemos preparado algunas preguntas respecto a eso para que tú nos vayas respondiendo. Claro que sí. Chévere. También por otro lado, quisiera que me ayudes, por favor, presentándote. Quisiera que me cuentes cuál es tu profesión, tu experiencia, algo súper corto y tu nombre. Claro que sí. A ver, mi nombre es Dominic Guzmán. Actualmente soy docente de la Escuela de Psicología y Educación, pero también soy de profesión psicóloga clínica por la UDLA. Tengo una maestría en intervención psicológica en el desarrollo y la educación por la UNINI México. Y ahorita estoy cursando mi maestría, mi segunda maestría en neuropsicología. Em, Tengo experiencia en el ámbito terapéutico clínico, en consulta privada y en trabajo social en el sentido de realizar talleres de intervenciones comunitarias. Esto ya van a ser aproximadamente 7, casi 8 años de experiencia desde que me gradué prácticamente. Y en ese tiempo he podido ver un montón no, de cosas. Entonces, creo que les va a ayudar mucho mi perspectiva desde este punto. Sí, 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 sin dudarlo. Muchísimas gracias y bueno, qué chévere poder adquirir a partir de tu experiencia todo esto para nuestro aprendizaje, que también es lo importante. Bueno, igual me gustaría a mí presentarme para igual tener claridad. Yo soy Rafaela Vázquez, actualmente soy estudiante de psicología en el itinerario organizacional. Estoy cursando este séptimo semestre y bueno, esto es para la materia de diversidad. Eso un poco general, realmente igual algo personal mío estoy trabajando actualmente, haciendo algunas pasantías. Si bien la U no los valida, en mi caso los hago por el tema de experiencia, justamente. Me parece súper importante entender lo que me enseñan dentro de la universidad con la práctica. Entonces, la verdad, ya voy 2 semestres en la misma empresa, es decir, ya voy a cumplir un año y me ha ayudado muchísimo. Eso para conocernos mejor. A ver, me parece genial. Sí, 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 la verdad que me ha ido muy bien. Chévere, Dominique. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. De inicio vamos a empezar, las dividimos en lo psicológico y en la parte de comunicación. Entonces, vamos a empezar por la parte en el ámbito psicológico. La primera Ujú. pregunta es, desde tu experiencia, ¿cuáles son las emociones o conflictos más frecuentes que enfrentan las personas con discapacidad? A ver, hay un rango muy amplio, entendiendo que la discapacidad no solamente es física, mental, psicológica, sino puede ser de muchos ámbitos. Entonces, dependiendo del grado de discapacidad, es usual, por ejemplo, si hablamos de discapacidades físicas, es usual que las personas lo primero que sientan sea frustración, Ujú, porque lastimosamente estamos en un mundo donde la comparación es constante, así nosotros intentemos no hacerlo, es una sociedad súper competitiva y lo que sucede es que estamos en constante comparación de mis habilidades, mis logros, mis objetivos y los de los demás. Y ujú, cómo los demás van rindiendo frente a mis objetivos. Entonces, para la mayor parte de personas con discapacidad es complicado alcanzar los objetivos al mismo ritmo o al mismo nivel de personas que no tienen una discapacidad y esto genera muchísima frustración. La frustración da pie a la tristeza profunda. En ocasiones se pueden llegar a ver síndromes depresivos, ujú, a un bajo autoconcepto en todo sentido, la idea de yo soy un inútil o no puedo o no lo voy a lograr, justamente por el tema de la discapacidad, y genera muchísimo disgusto por uno mismo. Una de las cosas que cuando trabajamos en el ámbito terapéutico, lo hacemos es el disgusto que tengo por mi propia incapacidad o mi propio cuerpo o mi propia mente ujú. que tiene este conflicto y que yo no puedo ser como los demás. Entonces, estos son los conflictos que llegan a pasar estas personas y que vuelven la vida un poco más compleja de lo que ya es.
Ok, perfecto. O sea, para entenderte, entonces, el primer sentimiento como que puede llegar a aparecer es esta frustración que ya va a desencadenar un montón de emociones más. Entonces, de inicio es la frustración. Exactamente. Ok, perfecto. ¿Cómo influye el tipo de discapacidad? Esto ya me refiero como puede ser en la parte física, sensorial o intelectual, entre otras, en la construcción de la identidad personal y social. Creo que esto igual tiene mucho que ver con la pregunta anterior, que es justamente con esto del disgusto que me estabas comentando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Exactamente. A ver, y esto es importante entenderlo en el sentido de desde qué momento se diagnosticó o se comenzó a evidenciar la discapacidad. Por ejemplo, si es una persona común y corriente que tiene un accidente físico y por esto genera una discapacidad, esto va a impactar negativamente en la identidad. Porque cuando las Ujú, personas ya tienen un ritmo de vida, una vida establecida con anterioridad, el cambio radical o brusco del estilo de vida genera este proceso de adaptación demasiado brusco en el que las personas entran en una crisis de identidad. Tenemos, por ejemplo, el tipo de personas que tienen accidentes cerebrovasculares, un infarto cerebral, por ejemplo, y dejan de tener movilidad en el cuerpo, en ciertas ujú, partes, y comienza justamente esta sensación de no puedo, no puedo, no soy capaz, ya no soy la misma persona de antes. Entonces, esto genera una crisis de identidad en estas personas. ujú. Ahora, las personas que nacen o que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física, emocional, sensorial de alguna forma, desde que son pequeños, su identidad se construye a partir Mm, de la envoltura con la discapacidad. Pero tampoco es que se construye de la mejor forma posible, porque todavía vivimos en una sociedad donde las discapacidades son consideradas como incapacidades en lugar de capacidades distintas. Entonces, niños, niñas, por ejemplo, que tienen ceguera, que son sordos, todavía hay estos ámbitos que son muy específicos para educación que les llevan a pensar como soy diferente o no puedo estar en la sociedad como todos pueden estar porque soy distinto. Entonces, esto genera una identidad ¿cómo decirlo?, quebrantada frente a una sociedad competitiva. Ellos no se sienten tan competitivos como se sienten la mayor parte de personas, porque lastimosamente la educación desde que son pequeños les lleva a sentir que tienen las capacidades para sobrevivir, pero no para competir en esta vida. ok. O sea, igual claramente desde niños pasaría esto, que si bien ya desde niños o cuando nacen ya con algún tipo de discapacidad y desde niños van formando esta identidad, a pesar de eso sigue habiendo esta competencia, ¿no? Por lo que justamente hay muchas barreras dentro de la sociedad. Sí, exactamente. Para las personas que crecen, que nacen y crecen con un tipo de discapacidad, es un poco más tolerable porque lo han vivido toda su vida. Para las Ujú. personas que desarrollan allá después de un tiempo de haber estado con vida algún tipo de discapacidad es el doble de difícil. Pero los dos ámbitos generan esta sensación de soy incapaz. Y en los dos ámbitos, llegar a construir una identidad llega a ser complicado. Sí, Si bien para un niño es un proceso complejo por justamente la sociedad, para una persona que de golpe tiene un accidente y tiene discapacidad, también llega a ser complejo. exactamente. Ok, perfecto. ¿Qué estrategias psicológicas suelen ayudar más en la aceptación y adaptación para personas con discapacidad? Ok, dentro de la terapia sistémica y de la terapia narrativa, se usa muchísimo primero la aceptación incondicional de parte del terapeuta. Ujú, Es decir, si nosotros entendemos el ámbito clínico desde la terapia sistémica, desde la teoría sistémica, entendemos que hay dos ámbitos, el ámbito terapéutico y el ámbito consultante, los dos sistemas. Entonces, ujú, que un terapeuta, especialmente un terapeuta que esté preparado para trabajar este tipo de condiciones físicas, emocionales, psicológicas, primero tiene que aceptar incondicionalmente a su consultante, facilitando los accesos a, por ejemplo, si es una sesión con alguien que está en silla de ruedas, que su consulta tenga el acceso para la silla de ruedas. Es de una un de las... inicio. Exacto. Sí, por ejemplo, algo que pasa mucho en niños con discapacidad intelectual, síndrome de Down, etcétera, evitar estas ideas de, ay, es que es un angelito. Y claro, estos Mm, comentarios que se escuchan en la calle, es que es una bendición y todo, porque son niños, o sea, no son, ujú.
Sí, son todos los niños bendiciones, pero esto no les Todos. hace especial, exacto, todos, no les hace esto más especiales o menos importantes o más importantes a los niños, son iguales. Entonces, una de las primeras cosas que como terapeutas trabajamos en el ámbito clínico es la aceptación incondicional de tu identidad como ser humano. O sea, eres un Ujú, ser humano, puedas o no puedas, tengas o no tengas, hagas o no hagas, eres un ser humano y como tal, te veo y te acepto como tal. Esa ujú, es una de las primeras cosas. La segunda cosa que solemos trabajar es detener la comparación, ujú. que es súper complicado porque en general para las Complicado. personas que no tienen discapacidad es muy difícil, Complejo. mucho para una persona con discapacidad, pero comenzamos a detener la comparación en el sentido de comenzamos a permitirle a la persona que reconozca sus propias habilidades más allá de la competencia. Es decir, Ujú. yo como ser humano en un mundo que es competitivo, pero yo como ser humano, ¿quién soy? Y entonces comienza una reconstrucción prácticamente de la identidad. Para esto usamos muchos reencuadres, muchas resignificaciones de lo que solemos tener como afirmaciones de parte de nuestros consultantes. En el caso de discapacidades mentales, por ejemplo, el trabajo psicológico se adapta a ir al ritmo del consultante, Ujú. permitiéndole al chico, chica, niño, niña, ir entendiendo cuál es esta realidad que está viviendo y que a pesar de que es una realidad diferente a la que los demás tienen, y es un poco complicada por todo lo que involucra, sigue siendo humano y sigue teniendo capacidades únicas. Ok. Y justamente entrando en esta parte de la teoría sistémica familiar, ahorita hablamos un poco de la relación del sistema que tiene terapeuta con consultante en este caso, pero justamente he leído muchos artículos en donde también las familias de las personas con discapacidad llegan a sentirse, a sufrir o a tener esta frustración que tú me comentabas al inicio por sus familiares. Entonces, ¿cómo suele afectar la discapacidad de un miembro a la dinámica familiar? Justamente entrando en la teoría sistémica familiar. Sí, es bastante fuerte, justamente porque los familiares terminan convirtiéndose en los cuidadores principales de la Ujú. persona con Totalmente. discapacidad, especialmente dependiendo del grado de la discapacidad. Si la discapacidad no es tan profunda, es un poco más llevadero, pero no deja de ser complicado para la Ujú. familia con discapacidad, porque cuando hablamos ya de la familia, hablamos no solamente del miembro, sino toda la familia está siendo afectada por este suceso. Entonces, pensemos en un papá de familia que tuvo un accidente y se quedó cuadrapléjico y entonces está en silla de ruedas y mamá tiene que darle de comer y los hijos tienen que atenderle. Entonces, genera un cambio en la dinámica. Y de Eh, roles también entendería. Exactamente, y de roles por completo, porque si no es el hijo el que termina teniendo una discapacidad y es un papá, los hijos van a parentalizarse casi inevitablemente, que es normal porque el sistema busca homeostasis nuevamente, que se vuelva a equilibrar, pero esto llega a ser extremadamente desgastante para los miembros de la familia y puede llegar a generar conflictos en el sentido de los niños, las niñas tienden a abandonar sus infancias rápidamente por tener que cuidar de la persona con discapacidad o no son nutridos emocionalmente como se esperaría que fueran, justamente porque la atención y la nutrición tiene que ir a la persona con discapacidad por las necesidades específicas que pueda tener. Am, y en el caso de mamás y papás es en extremo agotador, porque ya de por sí la crianza es cansada, no se diga Ujú. la crianza con discapacidad, que tenemos que atender incluso necesidades más específicas y estar ahí 100% cuando estamos en un mundo súper competitivo. Y de un adulto también, ¿no? Poniendo justamente el caso de un papá que me estabas Exactamente. comentando. En este caso, para ir cerrando la parte del tema psicológico, ¿recomendarías también a los familiares acudir a terapia? Sí, 100%. De hecho, una de las cosas, bueno, esta es una premisa de la terapia sistémica, es que cuando se trabaja con familias con discapacidad, es decir, con una persona con discapacidad, la familia venga. O sea, de una vez ya se Ujú. incluyan, porque el trabajo emocional que podamos hacer cognitivo, incluso con las personas con discapacidad, tiene que ser soportado por la familia, porque si no, nosotros hacemos, esto es algo que yo les digo a mis consultantes, aquí podemos hacer maravillas, regresa a casa y todo vuelve lo mismo. O sea, Ujú. justamente porque no hay una contención o un cambio en la dinámica como tal. Si solamente trabajamos con la persona que tiene discapacidad y regresa a casa
es que contigo no se puede. Entonces, eso genera malestar. Entonces, sí, es súper recomendable. De hecho, yo diría que es incluso necesario. Y también porque nosotros como terapeutas nos encargamos de asegurarnos de que la familia, como cuidadores, no se quemen rápidamente por Ujú. compasión, porque el burnout por compasión pasa mucho, les pasa muchísimo a todos los trabajadores del ámbito de la salud, no se diga personas que no están capacitadas para esto. Claro. Y el burnout por compasión es como ya estar cansado del cuidado constante de una persona. Exactamente, el dolor que te genera verle sufrir a esta persona todos los días y que todos los días tienes que estar con ella haciendo algo, te desgasta. Al punto en que emocionalmente te quemas, ya no sientes nada, ya no puedes con esto. Entonces, esto es peligroso en los cuidadores porque puede generar una depresión. Totalmente, sí, sí, sí. Ok, ok, Dominic, muchas gracias igual por haber respondido las preguntas de la primera parte. Ahora igual vamos a pasar a la parte de comunicación. Esta igual está relacionada con el tema de discapacidad, pero justamente valga la redundancia con el tema de comunicación. Entonces, en relación con el uso de redes sociales para personas con discapacidad visual y auditiva, ¿qué nivel de accesibilidad consideras que estas plataformas, Instagram, Facebook y TikTok, prestan o favorecen para la interacción con este grupo? En realidad, creo que las plataformas como tal no prestan ningún tipo de accesibilidad. Creo que los dispositivos electrónicos son los que lo hacen un poco más sencillo. Am, Hace poco yo estaba moneando mi celular y me di cuenta que hay un modo para personas con discapacidad visual en la Mm, que el teléfono habla y te dice como estás presionando esto, estás yéndote a esta aplicación, pues, estás ingresando esta información. Entonces fue oh, qué increíble, no sabía que ujú, tenía el celular y lo descubrí. Am, entonces creo que los dispositivos electrónicos facilitan el acceso a, de alguna forma, el contenido de las redes sociales. Creo que las redes sociales como tal no te facilitan el acceso, no están diseñadas para incluir a las discapacidades en su manejo. Creo que hay cierto grado de accesibilidad, sí, mientras que los sentidos, por ejemplo, discapacidades sensoriales no estén involucradas porque es complicado. Pero, por ejemplo, si existe alguien con dificultades físicas, en el sentido de tiene parálisis de alguna forma mentales como discapacidad intelectual, creo que son bastante intuitivas, como para solamente presionar algunos botones, subir una ujú. foto, presionar algunos botones, subir un video, entonces es un poco más sencillo. Pero para las discapacidades sensoriales sí creo que nos queda corto. Ok, entonces creo que ya dependería justamente, como mencionas, del tipo de discapacidad. Y Exactamente. justamente entendería que esta parte de las redes sociales también juega un papel bastante importante con la primera pregunta que hablábamos de esto de la comparación, esta competitividad Bien. que habíamos mencionado. Las redes sociales en realidad, en vez de tener este acceso, pueden llegar a ser como un detonante para esta comparación para personas con discapacidad. Exactamente. Tanto como pueden generar comunidad. En Facebook, por ejemplo, todavía se crean un montón de comunidades de personas con cierto tipo de dificultad. Hace más o menos 2 años fui parte de una investigación sobre ¿cómo se llama este? Cuando la mielina no se consolida bien en las neuronas, no recuerdo cómo se llama esto. Em, pero, ¿qué es lo que sucede? Se crean estas comunidades de personas que comparten sus experiencias, como a mí me pasó esto, tuve un ataque con esto, me dolió esto, me pasó esto, y eso también genera la sensación de, ah, ok, no estoy solo. Entonces, Ujú, también como genera, es un arma de doble filo, también como genera esta comparación de soy incapaz porque no voy al ritmo de los demás, también genera un sentido de comunidad que para las personas con discapacidad puede ser un poco más complicado porque no es todavía completamente común encontrarme alguien con mi ujú. misma discapacidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, parálisis en las piernas y no voy a encontrar en mi vecino alguien así o Claro. en el comercial. Entonces es mucho más sencillo encontrar a alguien que tenga mi mismo tipo de discapacidad por redes sociales y que esa comunidad se genere de, sabes que yo viví esto y a mí me pasó esto y esto facilita también el proceso. Ok, entonces puede ser entre, o sea, o bien puede ser un detonante negativo, o bien puede ser algo como en esta identidad que justamente igual hablábamos hace un momento. Exactamente.
Ok, ¿cómo crees que la comunicación puede cambiar la manera en que vemos la diversidad, en este caso específicamente de las discapacidades? Ay, es sumamente importante. Tenemos que entender que el lenguaje construye la realidad. O sea, si nos vamos por la teoría de la comunicación humana, es nuestra realidad. Nosotros aprendimos a comunicarnos por eso, porque necesitábamos comunicar nuestras realidades. Entonces, ahora tenemos una forma distinta de comunicarnos. Todo es a través de redes, todo es tecnológico, todo es digital. Y creo que la comunicación, no solamente a través de las redes digitales y etcétera, sino que cambia ese patrón comunicacional de normalizar la inclusión de las personas con discapacidad. De nuevo, eso que te decía, por ejemplo, es que es un angelito, es como, no es un angelito, es Mm, un niño. Entonces, ujú, estas pequeñas cosas, quitando etiquetas, borrando sesgos dentro de nuestra comunicación, dirigiéndonos a entender que las personas con discapacidades tienen capacidades distintas, no están incapacitadas para hacer todas las cosas en su vida, sino que tienen capacidades distintas y que no siempre tenemos que, no es necesario siempre acoplarnos a para que nos entiendan ni justificarles por todo, nada, para ujú. nada, sino que lo que tenemos que entender es que sus capacidades van hasta cierto límite y entonces hay otras que pueden compensar. Creo que nuestra comunicación, si se favorece o se abre a la inclusión, puede cambiar por completo la forma en la que nos construimos como sociedad. Ok, perfecto, sí, y justamente estaba pensando en que siento que las personas con discapacidad igual se les guarda en una cajita, o sea, como de cristal, de no listo que es, no, no esto, y si bien, claro, cada discapacidad puede llegar a tener cierto modo más de cuidados que otras, como que en esta cajita se les quita este sentimiento de yo puedo hacer algo, sino ya de una vez se los guarda en esta cajita para hacerlos sentir que no puede. Exacto, exactamente. Ok, perfecto. Ya para ir finalizando la entrevista, quisiera saber cómo consideras que las redes sociales, la televisión o el Internet, entre otros, han influido en la participación, comunicación y visibilidad de las personas con discapacidad o de grupos tradicionalmente excluidos. Creo que, por lo menos en este último tiempo, yo diría que a raíz de la pandemia, Ujú, porque como a raíz de la pandemia todo se digitalizó mucho más, se abrieron muchísimos más campos comunicacionales. Entonces, creo que a partir de ahí hemos visto un incremento, no exponencial. Me gustaría que hubiera sido exponencial, pero no ha sido exponencial, pero por lo menos sí ha habido un incremento en la inclusión de, por ejemplo, las personas que hablan en lenguaje de señas en cadenas nacionales ujú, o en las noticias, em, mensajes que son justamente sobre el tema de discapacidades, campañas, etcétera, ha aumentado un poco y creo que eso es bueno porque se va visibilizando esta realidad de las demás personas, no como un, ay, es que está enfermo y ya nada, sino que es una realidad común para muchas personas, pero creo que todavía nos falta mucho trabajo, mucho, mucho trabajo para poder que incluso en la comunicación esto se normalice. ujú. O sea, claro, igual entiendo que la comunicación juega esta arma de doble filo, si bien ayuda, también genera estos mensajes un poco Sesgados. como escondidos, también ponen etiquetas. O sea, como que tratan de hacer campañas, pero sí he visto las etiquetas. Y lo bueno y lo que sí me gustaría rescatar de esto es justamente esta parte del lenguaje de señas que antes yo lo veía cuando era más chiquita en la televisión, pero ahora ya veo, o sea, en la televisión en noticias específicamente, solo en noticias, ahora, o en cosas como muy políticas, siento que eso ya se ha movido más incluso para cosas de entretenimiento, que tal vez para personas con discapacidad antes era imposible disfrutar de algo así. Creo que ya se ha avanzado eso y es un punto que puede ser para nosotros muy, pero solo es un programa de televisión, pero tal vez para una persona poder disfrutarlo es súper importante. Ujú, exacto, exactamente. Chévere. Bueno, hemos llegado al fin de la entrevista. Muchísimas gracias, Dominic, por tu tiempo, por ayudarnos a responder todas nuestras preguntas. La verdad que todas las respuestas de las preguntas nos queda súper claro, al menos a mí, y eso es un punto súper importante para nuestro deber. Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Rafa. Que tengas un lindo día, Dominic. Cuídate. Igualmente, muchas gracias. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Chao, Dominic.